Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, todos tengan una muy buenas tardes. Estamos dándole inicio a la capacitación sobre el cuidado de paciente en casa. Entonces hoy tenemos la primera unidad y pues quisiera que me confirmaran si se puede ver la pantalla. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, señor. Sí, señor. Buenas tardes, Ellen. Buenas tardes, sí, señor. Listo, muy bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Creo que veo nombres como ya conocidos, me parece. No tengo muy buena memoria, pero veo nombres que creo que ya había visto en anteriores ocasiones. Sí, señor, en primeros auxilios. Ah, qué bien. Ahí dice Carol Isabel que sí. Listo, muy bien. Entonces vamos a iniciar con este tema, un tema bastante chévere, muy bonito. Y pues si hay cuidadoras aquí en la sala, pues aprovechar al máximo todo lo que podamos aprender y lo podemos colocar en práctica allá con el cuidado de sus pacientes en casa. Entonces vamos a entrar en materia. Tenemos 4 unidades. La primera unidad habla de las generalidades del cuerpo humano y el cuidado que se hace en casa, en el domicilio. Entonces aquí tenemos la imagen del hombre según Da Vinci. Pero ocultemos el pan. Se ve la pantalla completa, ¿verdad? Sí, señor. Vale. Espérame un momentico, ocultamos esto. Listo, ya es que no me deja mirar. Listo, entonces dentro de la anatomía humana, pues sabemos que es la ciencia que estudia la conformación y estructura del cuerpo humano. Creo que, bueno, los que vieron cuidados, primeros auxilios conmigo, recordamos pues que el cuerpo humano está compuesto por diferentes estructuras externas e internas y pues que esas estructuras tienen funciones diferentes. Sí, hay unas posiciones anatómicas básicas, que es la posición del cuerpo con el individuo, la persona estando de pie. Sí, cuando la vemos de frente se llama visión anterior y de espalda visión posterior. Está subdividida entonces por la cabeza, donde está pues la mirada, los ojos. Están los dedos de los pies dirigidos hacia adelante, las manos también. Entonces lo que vamos a ver cuando está de frente son las palmas de las manos, ¿sí? Esta parte sería la parte posterior de nuestras manos. Listo, los brazos adosados a los lados del cuerpo con las palmas hacia adelante. Y los miembros inferiores juntos con los pies paralelo el uno hacia el otro.
Listo, entonces aquí vemos una imagen de cómo se vería un cuerpo humano y las regiones corporales, pues para que lo tengamos en cuenta. Siempre una valoración cuando miramos a una persona la vamos a ver de cabeza a pies. Entonces en la cabeza vamos a encontrar el cráneo, la cara, luego viene el cuello, el tórax, los miembros superiores. Sí, tengamos en cuenta que tienen nombre propio. El brazo, el antebrazo y la mano. Muchas veces la gente le llama brazo al antebrazo. Entonces, para tener en cuenta, este se llama antebrazo y el brazo es el que está unido al tórax por medio del hombro. Luego, cuando seguimos haciendo valoración, nos vamos con abdomen, la pelvis, donde pues vamos a encontrar por la parte posterior los glúteos y por la parte anterior los genitales. Los muslos, que es lo que comúnmente la gente le llama pierna, se llaman muslos, y las piernas, que es lo que la gente comúnmente le llaman las canillas. Y finalmente los pies. Entonces así es que está conformado el cuerpo según las regiones de cada individuo. Entonces están los planos anatómicos donde pues nosotros hacemos cortes. Si yo corto una persona, digamos, está de frente y la corto así como está aquí en la parte verde, eso se llama un corte transversal. Sí, o sea, lo cortamos de lado a lado. Si el corte es, digamos, sobre el pecho, igualmente es un corte transversal. Aquí este corte transversal lo vemos en el abdomen. Se puede hacer un corte transversal en las piernas, en el pecho, en la cabeza, ¿sí? Sin cambiar el nombre. Corte transversal y le ponemos el apellido que es la parte del cuerpo. Los cortes frontales, entonces, tomo el cuerpo de frente y hacemos un corte como si fuera una mitad anterior y una mitad posterior. Sí, podemos igual hacer cortes frontales de diferentes órganos, solamente de la cabeza, solamente de un brazo, en fin. Y los cortes sagitales, haríamos un corte donde quedaría una parte derecha y otra parte izquierda. Entonces, de esa manera es que nosotros anatómicamente podemos distinguir los diferentes miembros, ya sean internos o externos del cuerpo humano. Entonces, las posiciones anatómicas más conocidas, sí, está la posición anatómica de pie, común y corriente, que fue la que vimos anteriormente, mirada de frente, posición erecta, los miembros superiores ligeramente abducidos, o sea, un poquito abiertos, manos supinadas, o sea, viendo la palma de las manos hacia adelante, bipedestación, que quiere decir que estás de pie, y los pies ligeramente separados. O sea, es una posición anatómica normal. Tenemos el decúbito supino, paciente boca arriba. Decúbito prono, paciente boca abajo. Trendelenburg, quiere decir paciente acostado, pero con las piernas ligeramente levantadas. La posición inglesa o de seguridad o un decúbito lateral. ¿Sí? Entonces el paciente está ahí de lado. Y Fowler, que quiere decir sentado, y hay una semi-Fowler que es semisentado. Entonces, muchas veces cuando cuidamos pacientes en casa, son pacienticas o pacienticos que tienen ya sus antecedentes, por ejemplo, como una ACV, que secuelas de ACV, que ya pues no tienen o tienen problemas para deglutir, o sea, para tragar, para pasar, se atoran fácilmente, o pacientes con Alzheimer, que ya pues sus funciones fisiológicas básicas se han ido menguando. Entonces estos pacientes requieren estar en posiciones levemente levantadas, ¿sí? Ya sea una posición Fowler, que sería sentado semi-Fowler, unos 30 grados, para evitar que ellos se broncoaspiren. ¿Alguien me puede decir aquí en el chat o por medio de voz qué es una broncoaspiración? A ver, en el chat. Profe, es que es cuando la comida se va por la parte pulmonar, Exacto, entonces es cuando, por ejemplo, la comida o el agua, le damos al pacientico agua, le estamos dando comida
y de pronto se nos atoró y resulta que se les está yendo la comida o el agua por las vías respiratorias, entonces se le va para el pulmón. Esto pues va a acarrear problemas de salud muy graves. Generalmente puede el paciente hacernos una neumonía, ¿sí? Entonces por eso es importante conocer las posiciones para saber cuál es la posición que le conviene a mi paciente. Si tengo el paciente en la casa y por ejemplo tengo una cama que no puedo acomodar como una cama hospitalaria, por ejemplo, que se puede subir o bajar el cabecero, entonces tengo que buscar las maneras de cómo acomodar de tal manera de disminuir los riesgos para el paciente. Entonces vamos a seguir mirando y ahorita les explico esa parte. Entonces las estructuras de organización del cuerpo, entonces inician desde el nivel químico, ¿sí? Son todas las sustancias químicas esenciales que tenemos todos los seres vivos dentro de nuestras células para cumplir todos los procesos bioquímicos que pasan en nuestro cuerpo, el metabolismo, cómo se genera energía, ¿sí? Entonces toda la función de energía, cómo se genera, cómo se gasta, cómo se procesa, cómo se elimina lo que ya no se necesita. Está el nivel celular, que es ya la unidad básica, estructural y funcional del organismo. Entonces las células como tal, ellas se diferencian y sirven cada una dependiendo del órgano. Entonces una célula del hígado tiene una función totalmente diferente a una célula del riñón, a una célula del cerebro, a una célula de la boca, a una célula de un ojo, etcétera, etcétera. O sea, cada célula tiene funciones muy diferentes y están organizadas estructuralmente para dar su función según su órgano. Entonces viene el nivel tisular, o sea, los tejidos. Entonces ya son grupos de células diferenciadas, ¿sí? Donde cada una se conjugan por tipos de células. Entonces vemos tipos de células hepáticas, por ejemplo, que son las del hígado. Ese grupo de células hepáticas hace la función total, que es la del hígado, ¿sí? Generando pues un tejido. Para de este tejido finalmente formar un órgano. Entonces de esa manera es que funciona. El nivel orgánico, entonces, dos o más tejidos con funciones específicas y formas reconocibles. Por ejemplo, el riñón. El riñón tiene varias funciones. Entonces él está conectado a venas y arterias por donde pasa la sangre al riñón. Sí, es la primera función, que es hacer un filtro, una especie de filtro donde se eliminan los desechos y se purifica la sangre. La otra función del riñón es generar la orina. Entonces en la orina están todos los desechos que se generan después de haberse filtrado la sangre. Entonces si nos fijamos, nuestro cuerpo funciona de una manera perfecta siempre y cuando no haya una enfermedad de base. Y ya está el nivel de sistemas. Entonces el nivel de sistemas consiste en la asociación de los órganos que tienen una función común. Entonces ahí ya unimos varios órganos para formar un sistema completo y complejo incluso. Entonces, por ejemplo, el sistema digestivo, donde está en juego la boca, los dientes de masticación, la lengua, con las glándulas salivales, ellas secretan enzimas digestivas. Bueno, está todo lo que es el esófago, el sistema muscular que hace que la comida baje desde la boca por el esófago hasta el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, y a su vez la conexión que hay entre el páncreas, el hígado y el intestino delgado. Entonces son muchas estructuras que hacen parte de todo el proceso digestivo, y ahí también viene a jugar la sangre, que es por donde circulan los metabolitos y todo lo que es los nutrientes para poder generar todo ese equilibrio que el cuerpo necesita. Por eso es importante que tengamos al menos una leve impresión de cómo funciona nuestro cuerpo y por qué es importante el cuidado que nosotros proveemos a nuestros pacientes. Tengo un pacientico en casa, postrado, y si yo no le doy de alimentar, si yo no lo nutro, el paciente pues empieza a tener déficit, ¿sí? Entonces déficit calórico, en el cual pues ya no va a tener suficiente energía, va a empezar a perder peso y pues sus funciones vitales van a empezar a menguar. Si yo no le doy agua al paciente, igualmente se me va a deshidratar.
¿sí? Si yo no muevo al paciente, mi paciente pues se va a empezar a entumecer, ¿sí? Entonces, de eso se trata el cuidado. Y pues, qué mejor que nosotros saber o conocer algo de cómo funciona el cuerpo humano para poder dar ese cuidado y para hacer que nuestros pacienticos pues se puedan sentir un poco mejor. Entonces, cada órgano tiene una estructura reconocible y es capaz de desarrollar funciones específicas. Esto ya les había dicho. El riñón filtra la sangre, genera orina, elimina todos los residuos que no necesita el cuerpo. El corazón pues está formado por un tejido muscular que sabemos que es el encargado de bombear la sangre por todo el cuerpo y también de recoger la sangre que ya no tiene oxígeno. Entonces la sangre contiene oxígeno para mantener los tejidos vivos. El ojo, vemos un ojo, sabemos que es un ojo y pues sabemos que sirve para poder ver. Entonces cada órgano, si nosotros vamos igual, por ejemplo, a la pesa, vemos un corazón, sabemos que es un corazón. Vemos un ojo, sabemos que es un ojo. Sí, vemos un riñón, sabemos que es un riñón. Entonces, y sabemos que así no tengamos mucha profundidad, sabemos que cada uno de ellos tiene una función específica, ¿verdad? Entonces, fisiología sistémica. Entonces, estudia todas las funciones de los diferentes sistemas y aparatos. En manera de resumen, tenemos un sistema circulatorio, ¿sí? Todos tenemos un corazón. El corazón está separado por el lado derecho y el lado izquierdo. El lado derecho recibe sangre sin oxígeno, la lleva a los pulmones. En los pulmones, cuando uno respira, recibe oxígeno y elimina un gas que se llama dióxido de carbono, que el cuerpo no lo necesita. Si se acumula este dióxido de carbono en el cuerpo, genera una toxicidad. Entonces requerimos eliminar el dióxido de carbono por la respiración y por respiración adquirimos nuevamente oxígeno que está en el medio ambiente. Cuando una persona tiene déficit en la respiración, entonces vamos a ver que muchos de pronto aquí tienen pacientes oxígeno requirientes en casa. No sé si de pronto hay alguien que me pueda contar si tiene un paciente que se le da oxígeno en casa. Queremos saber si alguien... ¿No? Yo sí he tenido. Bueno, cuéntenos su experiencia con ese pacientico. Pues más que todo, cuando se requiere así el oxígeno, toca tomarle la saturación Ujú. y si la tiene menos de 83, se le pone a veces el oxígeno a 3, depende la indicación médica. Ok, listo. ¿Es un paciente que tiene alguna enfermedad de base? Más que todo pulmonar. O sea, un EPOC, ¿le han dicho? Sí, Listo, entonces, por ejemplo, ese es un buen ejemplo. El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un paciente que posiblemente fue o fumador de muchos años o cocinaba con leña. Casi siempre es como la causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, esos pacienticos requieren oxígeno suplementario. El oxígeno importante por el hecho de ser cuidadores, sí, no sé si de pronto hay aquí auxiliares de enfermería, pero el hecho de ser cuidadores es importante saber que el oxígeno es un medicamento, sí, entonces el oxígeno no es para ponérselo al paciente porque sí o por si acaso, no. Entonces aquí nos cuenta que ella le coloca el pulso oxímetro, sí, miramos la saturación sanguínea, ve que está de pronto menor a 83. Un paciente que tiene POC de base, generalmente las saturaciones de oxígeno son bajas. En el caso nuestro, las personas que no usamos oxígeno, una saturación normal de nosotros va desde 92 al 100%. Aquí me está preguntando María del Carmen, la saturación en cuanto es a la final, entonces la saturación normal de 92% a 100%. Pero ¿qué pasa con un paciente que tiene un EPOC de base, una enfermedad pulmonar de base? Esos pacientes manejan saturaciones de entre el 85 al 89% y para ellos es normal, ¿sí? Generan una condición que se llama, es una hipoxemia, o sea,
se disminuye mucho la cantidad de oxígeno en la sangre, pero es normal en ellos. Diferente en nosotros los que no tenemos que usar oxígeno suplementario, porque nuestro sistema trabaja muy diferente al de un pacientico que requiere oxígeno en casa. Entonces, ¿qué pasa? Ella nos daba la solución, le ponemos el pulso oxímetro, si está debajo de 85% ya, le podemos colocar oxígeno suplementario, que es por cánula nasal, ¿sí? La manguerita que le colocamos al paciente, y empezamos a monitorear, verificamos cuánto está saturando. Lo normal para ellos es que llegue máximo por ahí a 90%, más ya es demasiada ganancia, que los pacientes en realidad no van a saturar más y es normal. Entonces, no nos alarmamos, no es necesario alarmarnos porque esa es la saturación normal de ese tipo de pacientes. ¿Sí? Ya que sea un paciente que no tiene nada de base y está saturando tampoco, es diferente y su cuerpo, su organismo no está acostumbrado a esos niveles de saturación tan bajos. Entonces quiere decir que le está faltando oxígeno a su cuerpo, ¿listo? Ahora, bueno, continuamos. Llega el oxígeno al pulmón. Ahí hay un proceso fisiológico que se llama intercambio gaseoso. Se elimina el dióxido de carbono del cuerpo y se recoge oxígeno. Y el corazón izquierdo se encarga de recibir esa sangre oxigenada. Llega a una parte del corazón que se llama ventrículo, que es cuando el corazón late, por donde el corazón late con fuerza y envía toda esa sangre, y aquí en la imagen la vemos de color rojo, venas y las arterias, perdón, las arterias rojas, y se surte nuevamente sangre con oxígeno a todo el cuerpo. Se regresa por la vena y vuelve a pasar lo mismo, las venas son celestes y las arterias son rojas. Entonces se vuelve a pasar todo ese proceso y eso pasa aproximadamente entre unas 70 a 90 veces por minuto, ¿sí? Siempre y cuando es una persona que maneja frecuencias cardíacas normales. ¿Listo? Tenemos otro sistema que es el linfático, encargado de toda la parte de las defensas. Entonces, todos tenemos un sistema linfático, vasos linfáticos, ¿sí? Y son los encargados de generar defensas. Aparte, pues están las amígdalas, todos tenemos amígdalas, algunas personas pues se las han sacado, el vaso, las placas de Peyer que están en el sistema digestivo, el apéndice, que muchas veces dicen, no, es que se enfermó del apéndice y se la cortaron, ¿sí? Entonces, todo, y los ganglios, que son estos que parecen como una camándula, los ganglios linfáticos. Entonces, todos tenemos ganglios que hacen parte del sistema de defensas y se conectan directamente con el sistema vascular. El sistema endocrino, que es el sistema de todo lo que tiene que ver con las glándulas y las hormonas que ellas liberan. Entonces las hormonas son supremamente importantes en los procesos metabólicos del cuerpo. Para crear, para generar energía, para ayudar a algunos procesos, ya sea, por ejemplo, el crecimiento en el páncreas, por ejemplo, para regular el azúcar, ¿sí? En la tiroides, en fin. Entonces son glándulas que hacen muchas funciones en el cuerpo para que sea de manera correcta. Sistema digestivo, que ya lo hablamos, es el sistema por el cual se recibe los alimentos por la boca, pasa por el esófago, en el estómago, el duodeno, se conecta con el hígado, el páncreas, y después del intestino delgado, pues el intestino grueso se hace todos los procesos digestivos hasta eliminar el desecho, que son las heces fecales. El respiratorio, que está conectado junto con el aparato cardiovascular. Entonces ya lo habíamos visto con el sistema cardiovascular, cómo se recibe el aire, ¿sí? Por las vías respiratorias, nariz, ¿sí? Incluso por la boca podemos respirar, pasa a la faringe, a la laringe, a la tráquea y se separan en el árbol broncopulmonar, llega a los bronquios, bronquiolos, bronquiolitos y finalmente unas estructuras celulares que se llaman los alvéolos, donde está el intercambio de gases. Se elimina
el dióxido de carbono y se recibe el oxígeno y este pues regresa al corazón con sangre oxigenada. Y por acá, por las vías respiratorias, pues como tal, inhalamos, o sea, respiramos oxígeno, exhalamos, eliminamos el gas carbono. El sistema muscular, uno de los más importantes, pues en realidad todos son importantes. Pero el sistema muscular, que es pues toda la parte estructural, lo que nos da forma al cuerpo de cada uno de nosotros. El sistema óseo, que son pues todos los huesos. Entonces, entre el sistema muscular y el óseo se genera un sistema grande que es el locomotor, ¿sí? El que hace que podamos movernos y tener a la vez eh, toda la función de movimiento, de fuerza, de flexión, de extensión. Entonces, tenemos un pacientico que, por ejemplo, está en estado de postración, pues su sistema locomotor ya no funciona correctamente, ¿listo? Eso es lo que suele suceder. Los sistemas reproductores, entonces está el masculino, que sirve para la reproducción, y el femenino, que pues juntos terminan generando otro ser vivo, cuando se unen pues las células germinales, que son Profesor, los entrecortado. Señora, no lo escuché. Bueno, no le escuché la pregunta. Entonces está el sistema masculino que tiene las células germinales, espermatozoides, y femenino, la célula germinal, que sería el óvulo. Se unen los dos, se fecunda y se genera un nuevo ser vivo. El aparato urinario, que ya lo había explicado rápidamente también, que aquí se recibe la sangre, se filtra, se regresa nuevamente al sistema ya filtradita, limpia, y se excreta la orina. ¿Listo? El sistema nervioso, que es como el centro de mando que tenemos todos. Que dice que suena entrecortado, pero ¿a todos les suena entrecortado o a algunos? No, se oye muy claro. No, se oye bien, se oye bien. No escucho claro. No, si se escucha si se escucha en algunos entrecortados, el internet es donde están. Si a todos, si algunos y otros no, entonces ese es el internet de allá, más no el de acá. Se escucha bien. Listo, entonces sistema nervioso central, el encargado del centro de mando. Entonces ahí está el cerebro, el mesencéfalo, el puente, el bulbo raquídeo, el cerebelo y la médula espinal. Entonces todo está conectado, ¿sí? Y todo lo que ocurre en el cuerpo tiene que ver o se da una respuesta en el cerebro. Entonces supongamos, para que tengamos idea de por qué un paciente se me queja cuando yo lo muevo, es porque le duele. Y a veces uno dice, no, pero es que si está acostado y yo lo muevo, ¿y por qué se queja toda hora? No sé si les habrá pasado. A ver, cuéntenme aquí alguien en el chat. Sobre todo los pacientes que están postrados y llevan mucho tiempo acostados. Sí, profe, eso es la realidad. Ellos sienten molestia, sienten dolor y por lo tanto sienten rechazo de que se le hagan cambios de posición. Quieren buscar una posición, digamos, como de confort y quedarse en esa posición. Claro, teniendo en cuenta que no es que tengan ninguna lesiones de piel ni nada, pero el solo hecho uno de tocar los músculos, tocar los miembros superiores y inferiores, ellos manifiestan o hacen cambios de dolor. Sí, señora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno, eso se llama desacondicionamiento físico. ¿Qué quiere decir? Por falta de movimiento, el cuerpo pues empieza también a desacondicionarse, se pierde masa muscular, incluso tejido graso. Esos pacienticos generalmente caen en cama, están gorditos y poco a poco empiezan a enflaquecerse, ¿sí? ¿Por qué? Uno, porque muchas veces están en su estado de postración y no se pueden alimentar, ¿sí? La alimentación es muy pobre, no porque de pronto no haya con qué alimentarlos, sino que ellos, por ejemplo, no pueden deglutir, no pueden pasar o no pueden tragar la comida. Dos,
por el solo hecho de estar acostados, ya el cuerpo empieza a doler. Entonces, pongamos un ejemplo. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando dejamos una hora en la misma posición una pierna, un brazo? A ver, alguien que me diga qué le pasa a ese brazo. Se nos duerme o nos da calambre. Se nos duerme, a veces nos puede dar calambres. ¿Duele? Ve, hombre. Mucho. Duele mucho, ¿sí? ¿Y qué pasa en realidad? Entonces, supongamos, se me durmió este brazo, yo lo moví, el brazo inmediatamente hay unas fibras nerviosas que están conectadas aquí directamente con la médula espinal. Las fibras llegan, envían una señal, esa señal llega hasta mi cerebro y se devuelve inmediatamente. Esos son microsegundos y me están indicando que mi brazo está dormido y eso es dolor. Entonces, imagínense, si a mí me duele un brazo dormido, ahora pongámonos en el caso del paciente, pongámonos en los zapatos de ese paciente que le duele absolutamente todo y más por su desacondicionamiento físico. Entonces, ¿qué cuidados podemos nosotros ofrecerle a un paciente que está en una cama? Entonces, por ejemplo, nos untamos de crema a las manos y empezamos a frotarle por el cuerpo, sobre todo lo que son fibras musculares. Entonces, podemos agarrar los brazos, ¿sí? Y frotarlos de tal manera que generamos un masaje. Le podemos masajear tanto brazos, piernas y la espalda y eso le va a generar un confort al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente generalmente lo que les digo, cuando están así, ellos sufren muchísimo por el dolor. El estado de postración es un estado bastante crítico para una persona. Uno bueno, digamos, en una ACV con secuelas donde el paciente quedó consciente, es peor porque él está en conocimiento de lo que le está pasando. Cuando está inconsciente, pues uno escucha que se queja, pero muchas veces no está consciente en realidad de lo que está pasando. Sabe que le duele, pero no hay una conciencia como tal de su estado de salud. Pero pienso yo, dentro de mi experiencia, que es más, digamos, triste para una persona saber que está en ese estado y que quiere moverse y no poder hacerlo, quiere hacer las cosas por sí mismo y no poder hacerlas. Entonces, a veces uno ve esas personas desesperadas, gritan, pelean, y uno a veces piensa, oiga, pero sí cansan, ¿sí o no? Es que son fastidiosos, pero pues también tenemos que ponernos en los zapatos de ellos y ver que una enfermedad les está dando muy duro. Y por último, vamos a ver el sistema tegumentario, que es el que está compuesto por la piel. Todo el sistema tegumentario es piel. ¿Listo? Entonces, todo lo que, o sea, es el sistema prácticamente más grande porque nos recubre absolutamente a todo. Todos tenemos piel por todos lados. Y en el caso de las personas que están postradas, ¿qué puede pasar cuando no se cuida bien la piel? ¿Quién me cuenta? Se puede dar úlcera por presión. Úlcera por presión. Bueno, esas son las mal llamadas úlceras por presión. Hoy en día se llaman lesiones por presión. Antiguamente se llamaban las úlceras por presión. Entonces, esas lesiones son prevenibles y pues se pueden prevenir, 1, haciendo cambios de posición, 2, hidratando la piel, ¿sí? Y 3, cuidando sobre todo las zonas donde van a ser más húmedas. Buenas tardes. También le puede dar una escara. Señora, ¿Qué le puede dar también una escara? La ¿qué le que puede? queda en la piel. No le alcanzo a escuchar bien. ¿Qué le puede qué? Dar una escara. Ah, espérame, es que no tenía volumen mi computador. Ahora sí, repítame, por favor. ¿Qué le puede dar una escara a la piel del paciente? Porque, o sea, hay que cuidar mucho la piel, son las partes donde hay presión. O sea, ¿qué le puede generar una escara? No, que le puede dar, digamos, si no se cuida la piel. O sea, que hay que cuidar mucho la piel del paciente ok. postrado. Sí, claro, entonces sí, lo que estaba diciendo precisamente, entonces el solo hecho de pronto dejar a una persona muchas horas en la misma posición, sobre todo en las prominencias óseas, ¿qué son prominencias óseas? Entonces es donde se ven más los huesitos,
Entonces, por ejemplo, aquí en los codos, todos tenemos una prominencia donde hay poco tejido graso. Sí, prácticamente aquí cuando uno toca, lo que está tocando es el hueso. Igualmente aquí en la parte escapular, detrás de los hombros, uno aquí lo que toca prácticamente es el hueso. Si se tocan ustedes, se darán cuenta que fácilmente se toca el hueso y casi no hay tejido graso ahí detrás, a no ser que de pronto la persona ya sea muy gordita. Lo mismo suele suceder en la parte de la articulación de la cadera, eso se llaman los trocánter o trocánteres. Ahí pues también la persona empieza a perder mucha masa muscular, también tejido graso, y por ende a medida que se va perdiendo se facilita para que se genere una lesión por presión. Ahora, ¿qué pasa también? Generalmente como esos pacientes tienen que usar pañal, hay más sudoración. Entonces, al haber sudoración hay mayor humedad. Y donde hay humedad, la piel se empieza a lacerar muchísimo más rápido. ¿Listo? Dice aquí, toca moverlos cada 2 o 3 horas. Sí, señora. Igual pues ahí estamos adelantándonos, pero sí, esa es una de las soluciones. El cambio de posición. Ahorita les doy no recuerdo si esto está dentro de la clase de hoy o la de mañana, pero uno de los cuidados que podemos hacer para evitar esto. Listo. Entonces vamos a ver los signos vitales. Importante, en el cuidado del paciente en casa, es importante mantener un control de signos vitales. Pues ¿para qué? Para saber cómo va nuestro paciente. ¿Listo? ¿Cómo está respondiendo? Ellos generalmente tienen muchísimos medicamentos que hay que darles todos los días, ¿sí? Hay que estar pendientes porque muchas veces se le da el mismo medicamento 2 veces al día, 3 veces al día, a veces es una sola vez al día, a veces hay que omitir darle el medicamento, digamos, el paciente tiene un antihipertensivo bastante potente, pero resulta que ese día el paciente me amaneció con la tensión muy bajita. Entonces ahí nos toca jugar como con eso. ¿Le damos o no le damos el medicamento si está con la tensión bajita? ¿Ustedes qué piensan? Pues en eso me está pasando ahorita con un paciente que yo tengo acá. Tiene la tensión baja, se ha llamado AME y el doctor le suspendió el medicamento de la tensión. Entonces, cuando se le baje así la tensión, dale un vaso con agua con sal y subirle las piernas. Esas son las indicaciones del doctor. Pero anoche presentó una hipotensión porque, o sea, estuvo muy bajo, 80-50. Se volvió a llamar y volvieron a dar las mismas indicaciones. Entonces, él es una persona que tiene muchos antecedentes, Alzheimer, tiene insuficiencia del riñón y aparte de eso, pues tiene un marcapaso del corazón y todo, pero ha estado así toda la semana, bajándosele la tensión, se pone pálido, blanco, frío. Y entonces le dije, y entonces para ellos eso no es emergencia. Sí, y el detalle es que muchas veces esos pacientes a la final terminan falleciendo porque no se les hizo un control adecuado. Entonces lo que hizo estuvo muy bien, se llamó, en el caso del paciente pues tiene servicios de AME. AME es una empresa en Bucaramanga, o no sé en dónde más hay. Disculpa, y también les mandó unos exámenes. Todos los exámenes le salieron bien, los electrolitos también, según ellos, y lo único que le salió fue un examen mal, que fue que tiene inflamación, pero ellos no saben dónde está la inflamación. Listo, o sea que le mandaron una PCR, es un reactante de fase aguda, donde me está indicando que tiene una inflamación en este momento, ¿sí? Que está cursando por una inflamación, pero la PCR no me indica exactamente qué parte del cuerpo está inflamado. Entonces, en ese paciente, es un paciente de difícil manejo. Entonces, generalmente uno dice, bueno, cuando está ya demasiado hipotenso, lo mejor es no darle el medicamento y esperar la respuesta, ¿sí? Pero entonces tampoco puedo esperarme 12 horas para tomarle nuevamente la tensión, ¿sí? En ese caso, ¿qué voy a hacer?
Yo No, tengo un control de la tensión, se la estoy tomando y ahí estoy mirando lo de la tensión. Entonces se le baja, entonces se le hace el procedimiento que dice el doctor y vuelve y se le pone se le normaliza. pero entonces es raro porque es un paciente de 84 años y ellos mismos se contradicen porque el doctor que vino la anterior que mandó los exámenes la tenía en 110/50 y él se la tomó hoy 110/50 y dijo que estaba normal y para el otro estaba mal, el más viejito. Sí, Entonces, y este vino joven, un muchacho. Entonces yo le dije, entonces pónganse de acuerdo porque el otro doctor dice que está mala atención, así 110/50, un paciente de 84 años, y entonces, y hoy manejó tensión de 80/50, y después cuando le hice unos ejercicios, le alcé las piernas, le subió a 120/60. sí. Y Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta algo. Una cosa es tener una tensión normal en un hipertenso, sí, y otra cosa es una tensión normal en una persona que no sufre de la tensión. Ese 10/50, 110/50 podría ser de una persona que no sufre la tensión y hasta cierto punto es normal, pero una persona él le daba hipertensa, medicamento para la tensión, él es hipertenso. una persona hipertensa, por ejemplo, bueno, yo en uno de mis trabajos que he tenido asistía a una médico internista. Yo era el que le escribía en historia clínica. Le tomaban la atención al paciente, llegaba un paciente controlado con tensiones de 150/90. Y ella decía, esa tensión para él que es hipertenso, así esté tomando sus antihipertensivos, está bien. No podemos bajarla tanto porque pues es un paciente que ya tiene una hipertensión de base. Sí, eso dice la internista. Lo que usted dice, pues a la final es cierto, a la final del día, pues cada quien tiene como un concepto un poco diferente, pero lo que sí es importante es, o sea, si usted ve que su paciente está hipotenso, dentro de su función de toma de signos vitales, está en tomarle al menos cada hora una atención y mirar cómo va esa respuesta, sí, esa respuesta cardiovascular, sí, si su paciente usted dice, no, mejor no le voy a dar el medicamento y le tomo la atención, no sea que se le vaya muy para el piso la atención. Entonces le va a tomar la atención cada hora y va a ver la respuesta, ¿sí? Si ve que ya definitivamente no hay una respuesta positiva, si el paciente sigue hipotenso y lleva tantas horas hipotenso, podría acudir a AME o podría acudir a urgencias. Si, digamos, se le empezó a subir a lo normal del paciente, que es una tensión alta, entonces ahí usted ya puede decir, listo, le vamos a dar el medicamento. Puede que pasen las 12 horas y el medicamento sea cada 12 horas. No se le da el de este momento, pero se le da la siguiente dosis. De tal manera que no vamos tampoco a llevar al paciente a una hipotensión muy aguda, porque pues también es peligroso. Pero lo que sí es importante es tener el control. Si usted tiene control de los signos vitales, pues obviamente usted va a saber cómo está respondiendo. Entonces vamos a ver cuáles son los signos vitales que uno le toma al paciente: frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, temperatura. Ahora, por ejemplo, en el caso de su merced, la que me estaba comentando, ¿su paciente está por particular o está por medio de empresa? Pues él está particular, pagan a Ah, bueno. particular. No, pero su merced, o sea, ¿su contrato es por una empresa o su contrato? No, estoy así directo por el familiar. Ah, listo, por el familiar. Entonces ahí pues tiene el apoyo de AME. Cuando alguien trabaja como cuidador por medio de una empresa, entonces lo que tiene que hacer es estar llamando a la jefe o el jefe de enfermería de la empresa e ir comentándole. Entonces generalmente uno allá en la empresa tiene un médico al lado y uno le está preguntando, bueno, doctor, está pasando esto con el paciente fulano de tal. ¿Qué hacemos? ¿Le damos el medicamento o monitorizamos solamente la tensión arterial y esperamos? ¿Qué hacemos, por ejemplo, nosotros en la UCI? Cuando yo trabajaba en UCI, lo que íbamos haciendo era titulándole el medicamento y bajándole las dosis. Lo que pasa es que en la UCI manejamos los medicamentos por vía intravenosa y son unas dosis muy, muy pequeñitas.
Entonces lo que vamos es disminuyendo dosis de medicamento, esperando la respuesta del paciente, ¿sí? Que es como una de las mejores maneras porque así usted va mirando cómo el paciente le va respondiendo ante ese medicamento. ¿Listo? Entonces, dentro de los signos vitales, lo normal, vamos a hablar de los signos vitales normales. Entonces vamos aquí a mirar, solamente nos enfocamos en adultos, una frecuencia cardíaca normal o pulso está entre 60 y 100 latidos por minuto. Una taquicardia es un paciente que tiene unos latidos mayores a 100 latidos por minuto y bradicardia son menos de 60 latidos por minuto. ¿Dónde puedo tomar yo los pulsos a un paciente? Sí, se los puedo tomar aquí temporales, esto se llama temporal, carotídeos, la arteria carótida que está en el cuello, humeral o braquial, que es aquí debajo, la radial, ¿sí? La cubital, casi no se siente más la radial, la femoral, la poplitea, que es detrás de la rodilla, y la pedial, que es en el dorso del pie. Entonces hay varios lugares donde podemos tomar los pulsos en un paciente. Muchas veces pues a veces dicen, no, es que no le siento pulsos, pero podemos buscar otros, ¿sí? A veces no es tan fácil encontrar pulsos, sobre todo en los pacientes que están en un estado de postración. Entonces, cuando es así, tenemos que buscar otro pulso. Ya sabemos que hay 2, 4, 6, 8, 10 puntos anatómicos donde podemos tomarle los pulsos al paciente y de ahí determinar cuál es la frecuencia cardíaca. Ahora, la frecuencia respiratoria, ¿cuántas respiraciones por minuto tiene una persona? Entonces, en un adulto igual, es el último, son de 15 a 20 respiraciones por minuto y son lo normal. Hay otras literaturas que dicen que desde 12 respiraciones a 20, ¿sí? Pero es importante verificar que la persona tenga una respiración, ¿sí? O sea, que inhale, que exhale y pues que mantenga una frecuencia. Es normal, ya de pronto en los pacienticos ya muy abuelos, muy mayores, ver que de pronto tienen 3 respiraciones, paran 5 o 10 segundos y vuelven y siguen respirando, sobre todo en las noches. En los adultos mayores pues ya es normal y también tiene mucho que ver con la edad. No pasa en todos, pasa en algunos, ¿listo? La tensión arterial. Entonces pues tenemos un tensiómetro, sí, está el esfigmomanómetro, el manguito o también le llamamos brazalete, él va sobre la arteria. Quienes usan el estetoscopio o el fonendoscopio, y si no, pues hoy en día también están los digitales. Y tenemos la nueva clasificación de tensión arterial según la American Heart Association, que es la Asociación Americana del Corazón. Tenemos una normal, presiones de 120-80, elevadas entre 120 y 129 y menor a 80, ya se considera elevada. Altas entre 130 y 139 y 80 y 89, hipertensión grado 1. Alta con hipertensión grado 2, mayor a 140-90, y se considera crisis hipertensiva mayor a 180-120. ¿Listo? Entonces, en el caso de la compañera que nos hablaba acá, paciente que alcanzó a tener una tensión, si no estoy mal, de 90-50, creo que nos dijo, ya es una tensión demasiado baja. 80-50. 80-50, está bastante baja. Es preocupante porque es una persona que fácilmente... Tuvo 90-40. Hola, hola. Listo. ¿Cuáles son los puntos anatómicos para tomar la tensión? Entonces, está la tensión braquial, que es en el brazo. La radial se puede tomar también en la arteria radial, colocando el brazalete en la región radial. En la pierna se llama arteria y toma de tensión pedial o dorsopedial. En la pierna, y poplitea sería con ayuda de la arteria poplitea y se coloca sobre la rodilla, más arribita de la rodilla.
para poder tomarla. Pues para esto necesitaríamos un brazalete bastante grande. ¿Listo? Pero pues hay 4 puntos anatómicos donde yo puedo tomar tensiones y pues la posición del paciente debe estar sentado. Sí, si está sentado, debe estar el brazalete sobre la altura del corazón del paciente, o sea, debe estar aquí sobre una superficie, puede ser una mesa, o uno a veces lo que hace es con el mismo brazo abrazar el brazo del paciente para sostenerlo y mantenerlo sobre la misma altura. Y las piernas no deben estar cruzadas cuando tomamos la tensión, para poder tener una tensión un poco más exacta. ¿Listo? Si se puede hacer por medio de auscultación, o sea, escuchando, es mucho mejor, o sea, lo que llamamos la tensión manual. Temperaturas normales, entonces está la temperatura normal entre 36 y 37, axilar, 37,5 a 37,8, la rectal. La febrícula está entre 37,4 a 37,9, fiebre moderada de 38 a 38,9, fiebre alta 39 a 39,9 y muy alta 40 a 41,5 grados. Entonces es importante saber, y por ejemplo que en los adultos mayores, vamos a ver que la tensión de un adulto es de 36,2 a 37,2, pero en un adulto mayor una temperatura normal es menor a 36 grados centígrados sin que esté enfermo. Entonces es normal que le tomamos la temperatura a un adulto mayor y vamos a encontrar 35, 35,5, a veces 34,5 y pues hasta ahí es dentro de lo normal de ellos. Ellos manejan temperaturas muy bajas. Entonces por eso es que ellos generalmente esté haciendo el calor que esté, puede que ellos digan y manifiesten que tienen frío. Ahora pues me cuentan de pronto aquí alguien que cuide pacientes en casa que iban en tierra caliente si no le ha pasado. Usted está con calor y el paciente manifiesta frío. ¿Sí les ha pasado? Creo que a ninguno. No, profe, a mí sí, disculpa, a mí sí me llegó a pasar eso, pero era en un lugar donde yo estaba trabajando y me tocaba, o sea, era un restaurante y me tocaba lo que era la plancha. Yo empezaba a las 11:30, por ahí hasta las 2 de la mañana, perdón, hasta las 2 de la tarde, y sabe que cuando ya era por ahí y la 1 de la tarde, o sea, no me podía entrar el aire, cualquier aire que entraba, empezaba a temblar las piernas y me daba escalofrío. Y no entiendo por qué me daba escalofrío, si digamos acá Cúcuta son temperaturas súper altas y estoy en una cocina y más manejando una plancha, eso es complicadísimo la calor. Y sabe que me tocó, bueno, no volví más al trabajo, ni siquiera renuncié porque me dio pena decirle a la señora que no iba a volver más, porque me ponía a temblar, o sea, yo no entiendo por qué. O sea, y me pasaba a mí. ¿Usted estuvo con nosotros en el curso de primeros auxilios? Creo que tiene un estudio, no puedo estar, o sea, ¿sí me entiende? Porque en el curso de primeros auxilios hablábamos de los golpes de frío y golpes de calor, entonces posiblemente puede que usted lo que haya tenido sea un golpe de calor, sí, y el exceso de temperaturas altas. Entonces el cuerpo de alguna manera tiene que reaccionar. Puede ser que me da como escalofrío, o sea, no me podía entrar aire de afuera, que entrara por la puerta, o sea, era un frío enorme, me temblaban las piernas, y yo, pues qué cosa más rara, o sea, y no me explicaba, y no podía igual agarrar para una urgencia, porque igual pues, imagínate, trabajando, y pues, me aparecía, era debido al alto grado de calor. Sí, eso puede ser de pronto, lo más probable era como una especie de golpe de calor. Sí, relacionado pues ahí con el exceso de temperatura ambiente, sí, en la colorada le entra aire, sí, aire frío en medio del calor y su cuerpo reacciona, sí, pero por ejemplo es diferente a la temperatura corporal de un adulto mayor, como les digo, la temperatura corporal de un adulto mayor generalmente es muy baja, menos de 36 ya la persona se siente fría. Y de hecho, las personas que sufrimos de hipotiroidismo, o sea, que tenemos problema con tiroides baja, generalmente a uno le toman una temperatura y así esté haciendo calor,
la temperatura de uno no llega a más de 36. De hecho, los que sufrimos de hipotiroidismo, y ustedes verán que tienen muchos pacientes que van a sufrir de hipotiroidismo, es ya también en algunos relacionados con la edad, ellos al tomarle la temperatura también son temperaturas bastante bajas. Incluso muchas veces siento calor y me tomo la temperatura y mi temperatura no llega ni a 35, el máximo llegará a 35,7. Es normal dentro de la patología del hipotiroidismo. ¿Listo? Bueno, hasta aquí llega la primera unidad, que es todo lo relacionado con la parte anatómica, fisiológica, signos vitales y lo que es el cuidado en general de un paciente en un domicilio. ¿Listo? Y aquí vamos a entrar ya como tal en la segunda unidad, que es cuidados de paciente en cama. Voy a adelantar un poco esta unidad por ahí 15 minutos, porque la última unidad es bastante larga. Entonces vamos adelantando un poquito para dar suficiente tiempo a la última unidad y no quedemos como cortos de tiempo. ¿Listo? Entonces, la segunda unidad habla de los cuidados de paciente en cama. Vamos a ver que existen varios tipos de camas y de colchones, y pues en el entorno del cuidado en la casa, digamos que lo ideal sería que hubiese una cama adecuada, con un colchón adecuado para el bienestar y la recuperación del paciente. Muchas veces sabemos que hay pacientes que no se van a recuperar, depende de su patología de base. Digamos, un paciente que hizo un ACV, un accidente cerebrovascular, y se pasó un año en el cual el paciente no recibió ningún tipo de terapia, 6 meses, perdón, en el que el paciente no recibió ningún tipo de terapia, estos pacientes ya no tienen posibilidad de recuperar. Por eso es importante, después de una ACV, iniciar lo más rápido posible todo el proceso de rehabilitación. Entonces, lo que son terapia, fisioterapia, terapias de lenguaje, terapias ocupacionales, donde vamos a evaluar motricidad del paciente. Espérame un segundito, prendo la luz que aquí va como a llover. Entonces vamos a ver la motricidad del paciente. Quienes cuidan pacientes en casa, me imagino que muchos esos pacientes deben tener fisioterapia, terapia de lenguaje o de deglución y terapia ocupacional. ¿Quién me cuenta de pronto qué experiencia ha tenido con esas especialidades? Ya Yo, los profe. médicos no quieren mandar esas terapias ni nada. Es un protocolo ahora. Bueno, hay alguien, y si las tiene ordenadas, me imagino. ¿Todas? No, es que, por ejemplo, acá vino porque el señor tiene Alzheimer. Ujú. Entonces es complicado para que le manden por la enfermedad y eso. Listo, entonces eso es un problema administrativo, pero el paciente pues tiene su requerimiento. ¿Algún Claro, paciente que tenga ya las terapias en casa? ¿Nadie, ninguno tiene paciente con terapia en casa ahorita? Sí, yo tengo paciente con terapia en casa. Listo, ¿qué terapia le hacen a su paciente? Pues mi paciente, pues ella no es que esté postrada del todo en cama, sino lo Tiene, que pasa digamos, es que deterioro de la movilidad. sí, ella camina con su caminador y ella tiene movimiento, ella se sienta en la silla aquí en el cuarto, o sea, ella tiene movimiento. Ya lo que hace es Listo. terapia de piernas para las rodillas y en el hombro. Listo, entonces le hacen solamente fisioterapia, me imagino. O le hacen Sí, también ocupacional. sí, señor. Listo, entonces sí, entonces depende de cada paciente. Obviamente no todos los pacientes requieren terapia de deglución. Si la señora puede comer solita, pues sencillamente es de pronto asistirle en la alimentación y estar pendiente de que no se nos atore. Si es esto deterioro de la movilidad reducida,
Ya lo que requiere son terapias de apoyo, terapias físicas de apoyo, donde el terapeuta lo que busca es mejorar todo el tema del tono muscular y del movimiento, ¿sí? Y pues también ejercicios de equilibrio para que el paciente no se le vaya a caer. Y ya la terapia ocupacional se encarga más que todo de la motricidad fina. Entonces, todos tenemos motricidad gruesa y motricidad fina. La motricidad fina se encarga de los movimientos pequeños. Por ejemplo, esto es motricidad fina. Si miran ahí en pantalla, cómo hacemos los pequeños movimientos y los podemos coordinar. La motricidad gruesa, entonces, son los movimientos más grandes, como caminar, ¿sí? Como hacer movimientos, digamos, de un balón, patear un balón, en fin. Motricidad fina, por ejemplo, es comer, ¿sí? Utilizar la cuchara y no echarnos por encima la comida. Y eso sería las terapias de ocupacionales, se llaman, de motricidad fina. Y la motricidad gruesa como tal la hace el fisioterapeuta, que es para allá todo el movimiento de lo más grande. Listo, tenemos tipos de camas. Camas manuales, ¿sí? Donde pues se puede ajustar manualmente. Esta cama generalmente tienen manivelas donde uno las mueve para poder, por ejemplo, subir el espaldar, poderlo bajar. Están las camas eléctricas, pues que ya tienen control remoto y son mucho más cómodas para los que trabajan, tanto para el paciente como para el cuidador. E incluso el mismo paciente él coge el control y él mismo la acomoda según su gusto. Las camas articuladas, entonces, que tienen puntos de articulación que permiten personalizar la posición para un mayor confort. Y las domésticas, que son las camas convencionales, que muchas veces se modifican para poder acomodar al paciente, pero pues obviamente, por no ser camas hospitalarias, son un poco más complejas en el sentido de cómo acomodar. Por ejemplo, iniciando hablábamos de cómo hacer para que un paciente no se me broncoaspire y no tiene una cama hospitalaria donde yo le pueda levantar toda la cabecera. Entonces, en ese caso, ¿qué haríamos para evitar que un paciente se me broncoaspire? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me cuenta si de pronto su paciente no tiene una cama tipo hospitalaria? ¿Qué podríamos hacer? Sentarlo, profe, ¿no? Bueno, sentarlo es una opción y si el paciente no es capaz de mantenerse sentado, Elevarle la cama. ¿cómo? Te ayudan con almohadas. Almohadas. Elevarle la cama. Muy bien, entonces, si no podemos elevarle la cama porque no es una cama articulada, no es una cama hospitalaria, entonces lo que vamos a hacer es colocarle almohadas. Opción 1, muchas familias pues cuando tienen la plata se compran el triángulo no escucho bien. Se compran o se consiguen el triángulo de espuma y se le coloca en la espalda del paciente. Si no hay posibilidad del triángulo de espuma, pues se le colocan muchas almohadas. Opción 1, debajo del paciente. Opción 2, debajo del colchón, si el colchón permite doblarse. Entonces ponemos varias almohadas de tal manera que quede la cama levantada. ¿Listo? Objetivo, que el paciente no se nos broncoaspire. Características claves de las camas para pacientes, entonces que tengan barandillas para prevenir caídas. Sabemos que son pacientes que generalmente, si tienen cuidador, es porque tienen movilidad reducida. O sea que es un paciente que fácilmente se nos puede caer. Que sean cómodas, ¿sí? Que las superficies sean acolchadas, ajustables y que el diseño sea ergonómico. Ergonómico quiere decir que tenga diferentes posiciones para reducir el riesgo de lesiones por presión. Y ojalá que sean durables, que tengan materiales resistentes y fáciles de limpiar. ¿Cuál sería el mejor material? Entonces son estas camas, por ejemplo, como el de la foto, que tienen partes plásticas. Esas partes plásticas se pueden limpiar fácilmente, todas esas estructuras.
y pues la base sí es metálica, pero está pintada con un material anticorrosivo. Entonces es importante que tenga un buen material para que haya buena durabilidad. ¿Listo? Si nos fijamos, tiene también unos rodachines o llanticas con freno para poder movilizar esta cama, llevarla para un lado, para el otro, y de esa manera pues favorecer también todo el proceso, por ejemplo, de limpieza, tanto de la cama como del paciente. Los colchones antiescaras, entonces ellos sirven para prevenir las lesiones por presión. Esos colchones antiescaras hay de diferentes materiales, hay unos que son en aire, inflables, están continuamente conectados a un motor que lo que hace es inflar, incluso ese motor lleva aire tibio para mantener la temperatura del paciente. Están en gel, es un material viscoelástico que se adapta al cuerpo de la persona y alivia la presión y mejora la circulación sanguínea de esa parte de la piel donde hay mayor presión. Y las de espuma, que son con unas espumas de alta densidad con canales de ventilación que van a ayudar a reducir la humedad y el calor. Si ustedes ven esas colchones antiescaras de espuma, generalmente parece como los cartones de huevos, ¿sí? Tienen puros punticos de espuma, y pues al acostar el paciente va a reducir muchísimo el riesgo de lesiones por presión. Igual, no quiere decir que nos vamos a relajar y no vamos a cambiar el paciente de posición. De todas formas es importante hacerle los cambios de posición. Entonces aquí volvemos a lo importante, tener las barandas de seguridad, ¿sí? Para evitar las caídas, mesas para comer. Obviamente, pues no tiene que ser una mesa hospitalaria, pero al menos tener una mesa para poder darle la comodidad al paciente, ¿sí? Vemos que hay unas mesitas plegables que se le ponen encima de la cama del paciente para que él coma, ¿sí? Si el paciente puede comer por sí solo, muchísimo mejor. Tampoco podemos acostumbrar a que el paciente le hagamos todo. ¿Por qué? Porque entre más pasan el tiempo y más se acostumbra el paciente a ser dependiente, entonces más rápido va a perder su independencia. Y la idea no es esa, la idea es que el paciente se rehabilite, ¿sí? Entonces, si queremos un paciente rehabilitado, no podemos hacerle absolutamente todo. También tenemos que dejar que él haga las cosas por sí solo. Entonces, una cosa es querer ayudarle y otra cosa es mal acostumbrarlo. ¿Listo? Entonces, que tengamos eso como muy claro. Y los soportes para, por ejemplo, cuando de pronto es un paciente que hay que darle comida ya por sonda. Si de pronto alguien tiene aquí un paciente que se le da comida por sonda de gastrostomía o tiene una sonda de nasogástrica donde hay que conectarle la comida y dársela por sonda, pues hay camas que también tienen sus soportes, ¿sí? O atriles. Entonces, ¿cómo se elige una cama o un colchón adecuado? Depende de los factores que vamos a considerar. Las necesidades del paciente, ¿sí? El tipo de movilidad que tiene, las condiciones médicas, también las preferencias personales y pues también el presupuesto, ¿sí? Puesto que una cama hospitalaria como tal no es económica, es una cama que vale quizás más de 4,5 millones de pesos. Entonces hay que tener en cuenta el presupuesto. Ojalá que si hay un familiar que está enfermo y tenemos la capacidad económica, poder al menos brindarle ese tipo de confort a la persona, que haya suficiente espacio. Estas camas, aunque aparentemente se ven pequeñas, ocupan bastante espacio. ¿Listo? Y la facilidad de uso. Entonces hay muchos modelos. Obviamente, pues uno mira el presupuesto y dos, la facilidad que se da para poder usarla. ¿Listo? Listo. Entonces yo creo que vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Y mañana mañana no, mañana es sábado. La próxima clase sería el día 24. Entonces el 24 continuaríamos con esta segunda unidad, ¿sí? Para iniciar la tercera unidad. Bueno, son las 4:11. Yo creo que prácticamente son las 4:11. Espérame un segundo.
Vamos a ver las posiciones y dejamos hasta posiciones para poder para poder adelantar un poquito, porque es que yo siento que ya la última unidad tiene bastante temática y pues ahí sí vamos a necesitar un poquito más de tiempo, ¿listo? Entonces vamos a compartir nuevamente. Estaba mirando aquí unas preguntas que hacen en el chat. Espérame un segundito, reviso el chat. Los certificados, no, el certificado se da finalmente, o sea, ya como tal por todo el curso, que son las 4 unidades, ¿listo? Entonces no es por clase, sino por el curso como tal, ya al ver las 4 unidades, ¿listo? Entonces, las posiciones anatómicas del paciente encamado, ¿cuáles son? Posición supino, tenemos el paciente boca arriba. Posición prono, tenemos el paciente boca abajo. Muchas veces el paciente puede hablar, pero no se puede movilizar bien, entonces nos va a pedir el favor que lo ayudemos a acomodar. A veces el paciente tiene mucho dolor y nos pide que lo pongamos boca abajo. Lo podemos dejar un rato boca abajo, ¿sí? Una de las posiciones más cómodas es lateral, ¿sí? Ya sea de cúbito lateral izquierdo o derecho. Semi-Fowler, que es semisentado. Sims, que es también una posición bastante cómoda, que es boca abajo, con una pierna flexionada y la otra estirada, igualmente un brazo flexionado y el otro extendido. Y Trendelenburg, que es levantándole las piernas. Listo, entonces de cúbito supino, entonces alineación y apoyo. Entonces de cúbito supino boca arriba, vemos que hay una alineación corporal. Esta posición exige una alineación correcta. Se debe prestar atención a la columna vertebral y extremidades, y esto minimiza la tensión y favorece la comodidad del paciente, ¿sí? Un supino normal, la cama debe estar plana. Entonces, si ya le levantamos la cama, por ejemplo, 30 a 15 grados, entonces ya tendríamos una posición semi-Fowler. Los puntos de apoyo, entonces es vital distribuir el peso equitativamente, ¿sí? Entonces, diferente, si tengo un paciente en supino, se distribuye el peso igual para todo el cuerpo, pero si ya le levanto un poco la cama, el peso se distribuiría más que todo en la región de sacro y los trocánteres, o sea, donde está la articulación de la cadera. Entonces podemos utilizar almohadas para apoyar la cabeza, los hombros, las rodillas, y esto previene la extensión excesiva de las áreas vulnerables. Si le coloco, por ejemplo, si le quiero dar comodidad al paciente en supino, ¿qué podemos hacer? Una almohada, le colocamos otra almohada debajo de las rodillas, o sea, región poplitea, y otra almohada en cada uno de los brazos. Esa es una posición que le da muchísimo confort a un paciente. El paciente se va a sentir súper cómodo. Se puede utilizar de 4 a 5 almohadas. La almohada de la cabeza, las 2 almohadas para los 2 brazos y una almohada o 2 almohadas para las piernas detrás de las rodillas, y el paciente se va a sentir súper confortable o cómodo. El decúbito lateral, entonces, esta es una variante para descarga de presión. Entonces, existen variantes el decúbito lateral, incluyen el derecho o el izquierdo, o con rotación de tronco. Cada uno pues tiene diferentes beneficios, más que todo ayuda a aliviar la presión. Entonces, un lateral donde ya se libera totalmente mucha presión es la lateral de Sims. Nos devolvemos un poquito, ¿sí? Donde el paciente está lateralizado, ¿sí? Se le puede colocar una almohada debajo de la pierna que está flexionada, otra almohada en la cabeza, y incluso se le puede colocar otra almohada para que el paciente la abrace. Y pues si nosotros nos acostamos en este momento y queremos descansar, nos ponemos en una posición SINS y vamos a descansar muy bien. Entonces, así como nosotros podemos descansar de esa manera, mucho más un paciente que está de pronto en un estado de postración. Esto alivia la presión sobre el sacro, sobre los talones, facilita mucho la circulación y reduce el riesgo de lesiones por presión. Hay que tener en cuenta que
pues sobre todo lo que son muslos, como hay más carnosidad, sí, hay mejor tejido, pues el paciente se disminuye bastante el riesgo. Y la parte del abdomen, pues por ser donde están los órganos, también no va a haber tanto riesgo de lesiones por presión. Decúbito prono, boca abajo. Entonces, indicaciones. Mejora la oxigenación en algunos casos, ¿sí? Reduce la presión del sacro y los glúteos y puede ser útil en pacientes con dificultad respiratoria. ¿Cuándo está contraindicado? Entonces, en pacientes con problemas respiratorios graves, ¿sí? Y en aquellos con lesiones abdominales o espinales, donde se requiere supervisión constante, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que pasó por una cirugía de abdomen no se puede colocar boca abajo. Hay que tener cuidado con eso, ¿listo? Posición Fowler, que también es bastante agradable, ¿sí? En esta pues se eleva la cabeza y el tronco. El ángulo puede variar entre bajo, medio y alto, entonces 15 grados, 30 grados, 45 grados, según las necesidades del paciente. Los beneficios respiratorios también se pueden ver. Entonces, si el paciente tiene mucha dificultad respiratoria, una posición que ayuda a mejorar el patrón respiratorio del paciente es elevarle la cama. ¿Listo? Y esto pues también va a reducir el riesgo de broncoaspiración, o sea que se le vaya la comida o el agua a las vías respiratorias. Hay beneficios digestivos, entonces favorece el vaciado gástrico. Entonces, pacientes que tienen problema de reflujo gastroesofágico, el hecho de tener al menos una posición semifowler de 15 grados ya ayuda a que no haya ese reflujo. Entonces alivia la presión abdominal y mejora el tránsito intestinal. También reduce un poco el riesgo de estreñimiento. ¿Listo? Y listo. Entonces aquí pues vamos a evaluar el riesgo de lesiones por presión. Entonces tenemos unas escalas. La escala Braden que evalúa la percepción sensorial, humedad, actividad, movilidad, nutrición y fricción del paciente. Son seis cositas que vamos a evaluar. Y es una herramienta estándar y validada. Es una herramienta que la usamos mucho en enfermería para poder diferenciar o mirar los riesgos que tiene un paciente para que le salgan lesiones por presión. La inspección visual, que es mirar, ¿sí? Examinar diariamente, buscar indicios de lesiones por presión en el paciente. Entonces vamos a mirar enrojecimientos, ampollas o lesiones o úlceras como tal. Entonces vamos a mirar las prominencias óseas o lesiones o zonas óseas. Y pues también vamos a mirar el historial del paciente, por ejemplo la edad. Aunque una edad como tal no es totalmente garantía de que sí o de que no haga una lesión por presión. Es más importante mirar el estado nutricional, porque podemos ver una persona de 20 años que si está en postración puede tener su lesión por presión. ¿Por qué? Secundario a o postración a su estado nutricional, ¿sí? O que tenga, por ejemplo, una enfermedad crónica. Y pues ahí vamos a identificar los riesgos del paciente. Bueno, listo. Entonces ahora sí vamos a dejar hasta aquí para poder en la próxima clase entrar en detalle en cómo vamos a evaluar el riesgo de cada una de las de los riesgos que tiene el paciente como tal. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.